Lo que vas a escuchar no es ficción, es una historia basada en hechos reales. Se titula Lo que no debería ser infancia. Soy Ana María, tengo 19 años y recuerdo cuando tenía 4 años que mi mamá nos dejó a mis hermanos y a mí en casa cuna y nunca más volvió. Es cierto que no nos faltaba para comer, que teníamos donde dormir y jugábamos. Pero cuando las otras familias iban a ver a los demás chicos, a nosotros no nos veía nadie. Ana era apenas una niña cuando su madre la dejó allí, sin lágrimas ni promesas, solo con una mirada que se lleva consigo un pedazo de su alma. Ella y sus hermanos menores quedaron solos, viendo cómo una puerta se cerró, un gesto que se repite una y otra vez, marcando sus vidas con la ausencia de quienes nunca vuelven. Mis hermanos lloraban mucho y yo les preguntaba a las cuidadoras si mi verdadera madre iba a volver, pero ellas me decían que no sabía y al final nunca venía. La mamá tomaba mucho, le faltaba eso, de que iba cuando se le daba la gana. La vida en casa cuna es comida a horarios, siestas obligadas, juegos compartidos, todo bajo el ritmo inquebrantable de las reglas. Las cuidadoras son las únicas figuras que permanecen inmutables ante el paso del tiempo. Estuve ahí hasta los 12 años y durante todo ese tiempo yo les decía mamás del corazón a las cuidadoras. Las llaman mamás del corazón, un intento desesperado por reconstruir lo que su propia madre deshilacha, como si la cantidad de afecto pudiera llenar el vacío. Porque yo necesitaba tener una mamá. En casa cuna, viste que no sé cómo se manejan con el tema del personal y la mayoría no tenían la idoneidad necesaria, la capacitación necesaria para tratar con niños. Incluso nosotros mismos como policías no tenemos esa capacitación. Una vez un nene ahí en casa cuna le agarró un ataque, le agarraron como ataques de ira, viste, muy enojado y lo habían metido al baño, lo habían mojado, muy enojado, tiraba las cosas, le pegó piñas a las señoritas, le pegó una piña a la directora, no sabían cómo actuar y me llamaron a mí. Y yo lo único que atiné a hacer en mi ignorancia para contenerlo fue abrazarlo, lo agarré por la espalda, lo abracé y me senté en el piso con él. Y forcejear hasta que se cansó y bueno, después al último se calmó. Casa Cuna fue inaugurada el 9 de julio de 1916 por un grupo de damas honoríficas, comandadas por Catalina Carabati, hasta septiembre de 1955, donde la institución pasa a manos del Estado. A veces llegan familias buscando a su niño. Ana y sus hermanos observan desde un rincón con la mirada de quien anhela sin pedir, temiendo el dolor de la decepción. Al principio sueñan con que su mamá llegue. Con el tiempo, dejan de mirar. Es más fácil no esperar nada. Después que cumplí los 12 años, a mí me llevaron al CIPAS, que es otro lugar donde están las chicas que tienen problemas de familia. A los 12 años, Ana es trasladada al CIPAS, un hogar para adolescentes. Los peluches rotos y los dibujos pegados con cintas quedan atrás. El complejo Zipa Huasi fue creado el 17 de marzo de 1973, con el nombre de Hogar de Niñas, para amparar y contener a niñas huérfanas de entre 7 y 12 años. A medida que evolucionó el tiempo, los objetivos fueron ampliándose. En 1987 pasó a llamarse Mercedes San Martín de Balcarce y en 1997 adoptó su actual denominación de Zipas Huasi, voz quichua que significa Casa de la Moza o Mujer Joven. Es entonces cuando una familia expresa su deseo de adoptarla. La ilusión es más fuerte y Ana se imagina un hogar donde sentarse sin apuros. Al principio todo parece encajar. Sin embargo, las heridas profundas no se borran con afecto improvisado. A mí y mis hermanos nos adoptaron una familia que tenían 2 hijos. Y eran buenos, pero no me quedé mucho ahí. Nos devolvieron porque pasaron cosas
Cuando yo estaba con mi verdadera madre, ella me enseñaba a robar y yo robé en la casa. Por eso volví al hogar. Ana viene de la calle, de aprender a robar antes que a leer, y toma algo que no es suyo. No por maldad, sino porque su lógica le dice que las cosas se agarran antes de que la vida las arrebate. La familia no comprende, no quiere entender, y sin explicaciones, la puerta se vuelve a cerrar. Al cumplir los 18, Ana debe abandonar el hogar. La ley ya no la protege. Con una beca del gobierno, alquila una habitación. Y había cumplido los 18 años y no me podía quedar más tiempo. Así que la directora me ayudó a encontrar un alquiler y me ayudan con una beca. Estudia panadería por las tardes. Sueña con tener algo propio, por pequeño que sea. Por eso me encantaría tener una panadería chiquitita. Le pondría el nombre Marianela, por mi hermana que falleció hace 16 años, y la pondría en mi casa. También me gustaría tener una casa con 2 piezas para llevar a mis hermanos. Pero un mes la beca no llega y la dueña de la pensión la echa sin darle tiempo a suplicar. Ana duerme bajo un puente, con la mochila como almohada y la incertidumbre de no saber dónde termina. Después que salí del CIPAS, una amiga de una cuidadora me alquila una pieza, pero el gobierno no me depositó los 270 pesos para que pague el alquiler y la señora me corrió. Estuve durmiendo bajo un puente hasta que me encontró la policía. Después me llevó al Hospital San Juan y ahí me trajeron al Guarmi. La policía la encuentra días después y la lleva al Hogar Guarmi. El Hogar Guarmi es un espacio pionero y único en Catamarca y en el país. Desde 2016 brinda contención a mujeres y personas trans en situación de vulnerabilidad. Trabajan en 3 áreas: social, psicológica y legal. El dispositivo no solo ofrece alojamiento completo, sino también acompañamiento hacia la autonomía. Bueno, mi nombre es Cecilia Romero, yo soy trabajadora licenciada en Trabajo Social y formo parte del equipo técnico de acá del Hogar Guarmi. Nace como un espacio, es pionero en el noroeste, un espacio para resguardo para aquellas mujeres y personas que se autoperciben femeninas que se encuentran en una situación de riesgo por situación de violencia de género. ¿Qué quiere decir? Que aquellas mujeres que van y radican la denuncia y no pueden volver a su domicilio porque permanecer en el domicilio representa un riesgo para ellos o sus hijos, ellas pueden pedir el alojamiento temporal acá en el hogar hasta tanto cese la situación de riesgo, ya sea porque al agresor se lo haya notificado de las medidas o porque se la haya revinculado con el grupo familiar, digamos, para que puedan resguardarle en sus domicilios. Pero su corazón está con sus hermanos, quienes ahora permanecen en el Hogar Guaina. Y a mis hermanos los pasaron al Guaina y todavía están ahí. Yo los visito de vez en cuando y a mí el más chico me cuenta todo. Me dijo que un profe le había pegado. Ahí nomás fui y le pregunté al profesor qué pasó y me dijo que se había golpeado y obvio no le creí. Y después fui y hablé con la directora y me fui a hacer una denuncia. La directora se enojó, pero la policía me dijo que lo iba a sacar del lugar. Y así fue. Ahora me enteré que no está más en el Guaina. Así que por ese lado me quedé más tranquila. Ya no son los niños que lloraban por mamá. Crecen, cada uno a su manera. Ana le pide a la directora que la deje verlos. Desde entonces, Ana espera, como siempre lo hace. Guaina Huasi, ex hogar tutelar, fue creado el 16 de septiembre de 1941. Albergaba 150 chicos, entre 8 y 18 años, quienes vivían en un predio de 20 hectáreas y se autoabastecían con su granja. Se enseñaban oficios como carpintería, zapatería, curtiembre y apicultura. En la actualidad solo ocupan una cuarta parte del lugar y no continúan con ninguna de esas actividades. Guaina Huasi se traduce como casa nueva en quichua. El término Guaina puede referirse a joven, mientras que Huasi significa casa. Pero no me llaman porque ellos también van a la escuela, tienen talleres, así que ahora me quedo más tranquila.
Antes también había un chico que se llamaba Valentín, que abusaba de mis hermanos. Y todos los días que iba había una cosa nueva y casi no podía dormir. Por eso quiero mi casa y quiero ser alguien en la vida y que ellos también sean alguien. Ana sueña con tener su propia panadería y una casa. Nada grande, una cocina, 2 habitaciones, un cartel con su nombre y que pueda llamarse hogar. Un lugar donde pueda invitar a sus hermanos a vivir con ella. Ser una familia nueva, aunque inventada. Una donde nadie cierra puertas, donde nadie se queda esperando, porque nadie tiene que aprender a sobrevivir antes que aprender a jugar. El abandono no se administra, se repara o se perpetúa, y en ese hilo fino entre la herida y el sueño hay niñas como Ana, que siguen esperando. Este documental fue realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Comunicación Social con orientación al desarrollo local, para la materia Taller de Audio 3, a cargo del profesor Marcos Peretti. En edición, Álvaro Vélez. En guión, Sofía Cuenca Batallán y Guadalupe Bazán. Locución, Amelia Jaimes. Agradecimientos especiales, Elizabeth Luna, directora de CIPAS Huasi, Nicolás Recalde, Nora Gutiérrez, en Testimonios, y a la licenciada Cecilia Romero, del Hogar Guarmi.